Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí tenemos del tirón, como comenté en los anteriores vídeos, tras terminar la prueba de montaña, directamente la prueba de mínimo consumo. Primero, para demostrar que este coche hace todas las pruebas que hacemos en el canal del tirón, sin necesidad de cargar. Así que realmente, ya digo, en autonomía vamos sobradísimos, ¿vale? Pero bueno, en cualquiera de los casos, vamos a ver el consumo mínimo, hasta cuánto podemos arañarle y bajar el consumo de este coche. Ya digo, es bastante complicado porque realmente la prueba de consumo mínimo básicamente es el peso del coche, los neumáticos si son muy grandes o muy chicos y la resistencia a la rodadura y demás. Realmente es lo que más cuenta. Y el sistema eléctrico sabemos que es el sistema más eficiente del mercado, el de Hyundai Kia, siempre lo ha sido. Y en este caso, como hemos dicho en el vídeo anterior, pese a que el motor de atrás a la hora de la prueba de montaña regenerar, el peso está delante y no toma tanto energía como por ejemplo con un motor delantero, por eso decimos que la versión a las 4 ruedas puede incluso mejorar los consumos que tuvimos en montaña. Pero bueno, fuera de eso, sí que digo que en la prueba de mínimo consumo, aquí sí vamos a tener un poco de penalización, o sea, aquí va a consumir más que el resto de coches que hemos probado en el canal mayoritariamente. Pero bueno, aquí realmente los competidores de este coche son el MG ZS-EV, que sí, pesa un poquito menos, el ID.3 que pesa prácticamente igual, un poquito menos, eso es cierto, pero bueno, para que veamos un poco. Y luego también tenemos pues un coche que consume mucho, pero que bueno, que pasa también de los 10 kilovatios hora a los 100. Y eso es más o menos lo que me esperaría. Este coche de bajar de 10 kilovatios hora a los 100 es prácticamente imposible, por no decir imposible, porque yo no lo he logrado, pero alguien a lo mejor lo podría lograr. Pero bueno, en este caso quitamos el aire acondicionado, reseteamos la media y nos disponemos como siempre a ir a vecindario y vuelta, el carril derecho, no lo más lento posible, pero bueno, dentro de las posibilidades legales y demás, aprovechando inercias y demás, para intentar sacarle el menor consumo posible, entre comillas real, comparable con ciudad, ¿vale? No, porque si lo pones a 40 en un circuito, pues lógicamente sí lograrás bajar el consumo. Pero bueno, en condiciones de tráfico normal, con alguna frenadita, alguien se te pone delante, te obliga a frenar, en condiciones, pues bueno, del día a día, entre comillas, lo más que le podríamos bajar el consumo, ¿vale? Pero bueno, fuera de eso, los modos de conducción, tiene incluso un modo de nieve, que es un modo que acelera muy gradual y muy poquito, es más, te quita regeneración, para que la regeneración no te haga derrapar la rueda. Y bueno, los modos que tiene, yo digo, el modo Sport es demasiado potente, yo personalmente, pues bueno, para hacer la gracia un acelerón y ya está, luego lo quita. El modo normal está bastante bien, pero como el Eco no tiene limitación de potencia, pisas a fondo y tiene los 160 kilovatios máximos que tienes también en el modo Sport, simplemente es como la diferencia de cómo te lo entrega, tienes que pisar más el acelerador, pero realmente responde como tú quieres. Así que si necesitas una emergencia, en el modo Eco tampoco vas a tener ningún problema. Así que por eso, y si el coche me recuerda el modo Eco siempre, voy a usar el modo Eco. Y creo que la mayoría de vosotros también lo haría, porque digo, incluso puedes hacer una conducción deportiva en modo Eco, porque no tienes limitación de potencia, ¿vale? Ahí tenemos todas las cosas del cuadrito que tiene. Y simplemente pues quería hacer ese inciso aquí. Esta prueba es para bajar el consumo, como siempre, a lo mínimo posible, para ver la máxima autonomía posible. Y hablando de autonomía, en la prueba anterior, recordemos, prueba de montaña del coche, en la cual el consumo final fue de 11.8 kilovatios hora a los 100. Y respecto a los 445 kilómetros que nos daba yendo a máximo legal por la autopista, en este caso pues nos daría 619 kilómetros en la prueba anterior de montaña. Estábamos viendo unos kilómetros que ningún coche había pasado de montaña de 600 kilómetros. El Kona y el Niro se le habían acercado con 590 y pico. Pero bueno, este coche supera los 600 kilómetros en montaña en la isla de Gran Canaria. Ya estamos hablando de kilometrajes excesivos, ¿vale? Pero realmente está muy bien que haya coches de eso para que, bueno, ya la gente no se pueda quejar por la autonomía, porque realmente este coche no tiene ningún problema. Y encima, si cuando pongan aquí cargadores de más de 100 kilovatios, es que el coche lo vas a cargar prácticamente como si fuera un coche de combustión. Así que realmente pocas excusas habrían ya para el tema de eléctrico con este coche. Y no, ya digo, y es una plataforma que me gusta mucho porque encima no es cara. Tenemos plataformas que cargan muy rápido, van muy bien, pero estamos hablando de Audi e-tron, Taycan y coches muy caros. En este caso, pues parte de 35.000 euros, sí, es un coche caro, pero es ya la excusa para, si te quieres gastar 30.000 a 40 y pico mil euros, realmente este es el mejor coche que te puedes comprar. Si te quieres ahorrar dinero, lógicamente vete a los demás que son peores, pero te van a hacer ahorrar mucho dinero si no puedes llegar a este coche. Pero todo el que pueda, esta es lo máximo que puede aspirar. Y ojo, gastarte más ya no implica que sea mejor coche. Ya aquí tenemos el límite de lo que es el mejor coche que te puedes comprar sin despilfarrar el dinero. Y bueno, simplemente eso. Ahora, como digo, la prueba de consumo mínimo. En este caso vamos a ver la autonomía máxima que alcancemos, que ya digo, en el caso de
aquí tenemos el Niro y el Kona. En el caso del Niro tuvimos unos 681 kilómetros de autonomía en este tipo de pruebas, ya donde alargamos demasiado la autonomía. Y en este caso, ya digo, va a salir un poco perjudicado, así que prácticamente la autonomía va a ser similar. Es más, ya os la comento para ir adelantando, que son 682 kilómetros, 1 kilómetro más que un Kia Niro en esta prueba. ¿Por qué? Porque sí, tiene más batería, pero sí, en esta prueba consume más porque llevamos un sistema pues más pesado, un coche más grande. Y bueno, eso, quien quiera un coche más grande y demás, en este caso pues tienes la misma autonomía, tienes un poquito más de batería. ¿Qué pasa? Que este coche carga más rápido. Ya en el caso de e-tron y demás decíamos, mira, el coche carga el doble de rápido y el coche consume el doble, así que prácticamente necesitas un cargador del doble para que la sensación de kilómetros por hora que te entran a la batería sea la misma que un coche convencional. Pero en este caso solamente consume un 10% más. Y realmente tiene un 10% más de batería. Así que realmente, si el cargador carga al doble, vas a notar que carga aún más rápido que los coches como el Kona o el Niro. Así que en este caso sí merece la pena tener un consumo superior. ¿Por qué? Porque lo vamos a cargar enseguida. Y esto, en un viaje en península, por ejemplo, el coche puede cargarse al 80% en 18 minutos. Lógicamente necesitamos un cargador acorde para poder cargar esa potencia. Pero estamos hablando de un coche que está para el futuro, preparado perfectamente para que no se quede atrás y en los próximos 10 años tengamos un coche que va a ser de los más rápidos que carga en el mercado, de los que menos consume del mercado para las velocidades de carga y de viaje, y es un coche que, bueno, para viajar en península sería para mí mi primera opción, ¿vale? Pero bueno, en Canarias es un coche para mí muy grande y demás, pero bueno, muchos de vosotros sé que os gustan coches grandes, así que para vosotros es completamente perfecto. Para mí, sinceramente, un poquito grande. Pero para los demás, ya digo, los consumos en este caso son completamente justificados con lo extra que tenemos en el coche. Así que esta vez no es un coche que es más grande y por eso es un consumo muy grande. No, en este caso pues es un consumo muy bueno porque es demasiado grande y el coche realmente no ha disparado los consumos como hace toda la competencia. Y solamente hay que ver los consumos de este coche, que son 10.7 kWh a los 100 y un ID3 que realmente son 10.2, apenas hay diferencia. Y realmente un Kona es un 9.5, la diferencia prácticamente es de un 1 kWh a los 100 de diferencia sobre 10. Ya digo, un 10% más de consumo cuando el coche pesa un 10% más, pero carga un 200, un 300% más de potencia de carga. Así que realmente, ya digo, no tenemos, como en otros casos, el tema de, bueno, queremos el coche que consuma menos. ¿Por qué? Porque nos va a costar cargarlo y demás. No, en este caso tenemos un coche que da igual ese pizco de de consumo, porque el coche lo va a compensar por muchísimos lados con muchísimas cosas. Y ojo, ya este es el último de los vídeos de las pruebas y no hemos hablado nada, para nada. Ya digo, lo único que hemos hablado es que la insonorización no es tan buena como algunos coches de la competencia, eso es cierto. El coche tiene algún grillito, lo comentaré también en un próximo vídeo. Pero fuera de eso, no le hemos encontrado ni una sola pega al coche. Realmente tenemos un maletero delantero, tenemos chuco dentro y por fuera, tenemos, salvo un HDMI, que no tenemos, que es lo único que vimos en el Honda E y este coche no tiene, tenemos todo lo que hemos visto en el resto de coches. Y la conducción autónoma, como digo, incluso a menos de 60 km por hora, se queda activa. Lógicamente no te detecta las líneas del carril para que no te salga, pero el coche te ayuda con el volante a girar, porque más o menos la inteligencia del coche hace que pueda conducir entre comillas solo. Lógicamente es un sistema de ayuda a la conducción y tú tienes que estar usándolo, pues el coche conduciéndolo tú, pero realmente podría soltar el volante y iría muy muy bien. ¿Qué pasa? No lo recomiendo y no es nada recomendable, pero para que lo sepan simplemente que tenemos la mejor conducción autónoma, el mejor sistema eléctrico y a un precio que para tenerlo todo no está nada mal. Es un coche, como digo, caro, pero ya nos dice cuál es el techo de precio para tener lo mejor. Ya digo, podéis querer un coche más barato, como por ejemplo yo personalmente quiero, pero en este caso es un coche que justifica perfectamente su precio. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.